Hola, soy Pepe Avelar. Tenemos un gran invitado este día, un buen amigo, un gran mercadólogo, una persona que se ha distinguido por promover nuestra región, promover nuestro país y sobre todo de esas personas que te impactan con lo que hacen porque está metido en mil cosas. Gerardo Alcalá del Muro, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, Pepe. Contento de acompañarte, gracias por invitarme en esta nueva etapa, este nuevo programa. Qué gusto me da que después de varios meses fuera del aire ya estés de regreso y que me hayas incluido. No, oye, vamos a decir que nos vemos tanto que era algo que te debía definitivamente. Tú eres tijuanense, ¿verdad? Yo soy tijuanense, segunda generación. Soy de los que ya no hay. De los pocos que mis papás todavía son de Tijuana y aquí nací y aquí crecí. ¿Y de dónde surgió esta inquietud tuya por estudiar comunicación habiendo tantas alternativas? ¿Eras un niño muy inquieto? ¿Te gustaba ya estos procesos de estar hablando con la gente y demás? Fue curioso porque cuando yo llegué a la universidad, a la UABC, mi alma mater, a hacer el examen, estaba indeciso entre derecho o comunicación. Nada que ver una con Nada que ver una con la otra. A lo mejor la habilidad, la estrategia en las palabras, pero fue un volado y decidí poner comunicación en ¿Literal? primer lugar. Sí, decidí poner comunicación en primer lugar y derecho en segundo. Sin embargo, ahora que lo veo a toro pasado, creo que el volado era ya el destino, porque mi papá fue editor del noticiero de Televisa durante más de 15 años, su hermano fue director adjunto del periódico El Mexicano durante toda mi niñez. Mi tío fue director de la segunda edición del Mexicano durante toda mi ¿Traías niñez. en la sangre el tema de comunicación? Sí, entonces yo crecí entre el periódico, la televisión y creo que ya me tocaba estudiar esa carrera. Más bien era mi pensar en el derecho, lo que estaba fuera del lugar. Ahora, ¿qué pensaste que te ibas a encontrar en la carrera? Porque una cosa es lo que uno como joven, 16, 17 años, tomas alguna determinación, entras a la carrera y la verdad es que te enfrentas a realidades que pues no necesariamente son lo que está sucediendo en el sector. Claro, además que yo quería ser corresponsal de guerra. No, bueno. Yo entré a comunicación y mi tirada era ser periodista, publicista, mercadólogo, publirelacionista. Ninguno de esos espectros existía en mi mente. Y yo pensaba en tener un noticiero de televisión algún día. Ese era mi sueño. Tú sabes que en Frontera, en nuestros tiempos, pues no había cable, no había YouTube. Entonces teníamos que ver. Tampoco son tantos los tiempos. No hagas eso. No nos hagas eso y no te hagas eso. Sobre todo que tienes 10 años o menos que yo. Sí, pero al final crecimos con la antena del Canal 6 y KPBS y el Canal 10. Entonces yo crecí viendo a Jay Leno y a David Letterman y crecí con este humor de la noticia, pero el sarcasmo. Y esa era mi tirada, ser un López Dóriga con un noticiero serio y eventualmente ser el anchor de un talk show tipo Jay Leno. Eso explicaría, por ejemplo, el por qué pues, tu primer trabajo fue Uniradio. ¿Por qué empezaste con Uniradio? ¿Cuál fue la razón de entrar a Uniradio? Fue bien chistoso. Yo estaba en la universidad, en segundo semestre, y estaba en mi casa, estaba sentado en la computadora, en Latin Chat seguramente, o una de esas plataformas. ¿Alguna de esas de diversión? Sí, y estaba escuchando Pulsar. De repente sale un comercial de que estaban solicitando asesores de publicidad. Y lo escuché, yo ya traía experiencia de haber trabajado en call centers y de haber sido comerciante con mis abuelos toda mi vida, ¿no? Entonces dije, asesor de publicidad. Oye, ¿qué es tu naturaleza actual? Claro, por supuesto. Entonces dije, ¿qué tan difícil puede ser? Y mi tirada era: entro de vendedor, claro, y ahí te luego me brinco a locutor, ¿no? Así entré a mi radio, llegué, pasé una entrevista, pasé la segunda, me vieron potencial, estoy muy agradecido porque yo tenía 19 años y nada de experiencia y me contrataron. Fernando Cano me dio la primera oportunidad, un saludo a él, que él sigue todavía en Uniradio. Sí. Y me dio la oportunidad. Ya estamos hablando de que hace 20 años. Hace 22 un poquito más, años, ¿no? Sí, ya. claro. Y me dio la oportunidad y estuve con ellos 4 maravillosos años aprendiendo. Descubriste un mundo nuevo. Descubrí un mundo nuevo, el mundo de la publicidad. Yo no sabía de la publicidad hasta que en el radio me dicen, pues que tienes que venderle a los clientes y véndeles publicidad y piensa en el mercado, si gruperos, si pop, si noticias. Y entonces empecé a ver este nuevo universo de la comunicación que yo no conocía. ¿Y eso crees que te fue canalizando a lo que haces ahora? ¿Realmente lo consideras una base de ahora dedicarte pues básicamente a lo mismo a gran escala? Definitivamente. En ese momento yo, enfocado en vender radio, buscaba un restaurante o buscaba un bar, pensaba en qué mercado de mis 5 mercados de radio le interesaba
y le proponía una campaña. Y fuiste estructurando. Claro. Hoy hago lo mismo, pero para clientes más grandes, para un destino turístico, ¿no? Ahora, quiero regresarme a algo que me parece bien importante. Mamar en casa, porque no lo puedo decir de otra manera, este espíritu emprendedor de las ventas, de que si ya sabes que si no sales a vender ese día, no va a haber qué comer, no va a haber sueldo, no va a haber cómo ganar. Explícame eso, porque obviamente me platicas de tus abuelos, que los dos descansan en paz y me tocó la fortuna de conocerlos. La verdad es que tú aprendiste mucho de ellos en eso. Sí, claro, yo aprendí de mis abuelos a trabajar. A diferencia de lo que mucha gente que me ve y cree, yo no vengo de una familia acomodada, yo he crecido a base del esfuerzo desde el principio, pero siempre con el apoyo de mis abuelos y principalmente y de mis padres, ¿no? De alguna manera. Pero si algo me enseñaron fue a trabajar y en ventas, ¿no? Que eso es más importante ventas, todavía. ¿no? Ellos siempre fueron comerciantes y mi abuela me decía, hay que comprar barato y hay que vender caro. Y ahí es donde está la utilidad y tú vende y vas a crecer y trabaja y vas a lograr lo que quieras. Y entonces me inculcaron que trabajando era como iba a poder lograr todas mis metas. Y fui el primer miembro de mi familia que se graduó de la universidad, por ejemplo. Fíjate que es bien curioso que mucha gente piensa que los hijos no los debes de forzar a nada, que los hijos no deben de tener una canalización hacia ciertas áreas y que dejes que ellos descubran. Pero a ti pues sucedió exactamente lo contrario, te canalizaron a lo que haces ahora. Sí, me canalizaron de forma indirecta, porque jamás hubo una presión a que estudiara o a que hiciera nada que tuviera que ver con medios. Pero como bien dicen, el ejemplo inspira, de crecer viendo a mi familia trabajar en medios de comunicación, ver la influencia que hay, ver el impacto que hay, que tiene en la gente, un programa, un conductor, un periodista, definitivamente fue algo que me marcó y de lo que me sigue gustando ser parte, ¿no? Ahora, te tocó, creo que una parte muy importante, y yo siempre valoro mucho esto, que es el tener un mentor en la vida, o varios mentores, y te tocó trabajar a ti en tus inicios con Tomás Perrín y tener que asociarte con él, pues un ícono del marketing, un ícono de la comunicación en nuestra región, y eso definitivamente te forma, te cambia, te inspira mucho más. Sí, y lo dices muy bien. Tomás Perrín fue un mentor para mí, fue un segundo padre para mí. Me enseñó de mercadotecnia, pero además me enseñó de la vida. Qué maravilloso. Yo de Uniradio salgo brevemente, invitado por Gladys Moreno, a quien conoces, para trabajar en Cablemás. Que por cierto le debo una invitación a que se venga a platicar aquí con nosotros. Sí, salgo de Uniradio a Cablemás, invitado por ella unos meses, y conozco a Tomás, yo representando a Cablemás y él a Síntesis, para un intento de fusión que hubo en ese tiempo. Estamos hablando de 2004. Platícame ese chisme, por favor, no me lo sabía. Pues estaban viendo si Cablemás compraba Síntesis o si se adherían o a ver qué hacían, y estábamos en las negociaciones. 2004, 2005. Nos conocimos Tomás y yo ahí, finalmente no se logra nada, pero Tomás se me acerca y me dice, oye, vente a trabajar conmigo. Me gusta tu perfil. Así es, y me jala a trabajar con él, y sus palabras, recuerdo, fueron muy claras. Me dijo, yo estoy en un semi-retiro, pero sigo teniendo la creatividad a tope y necesito manos y pies para salir a vender y a convencer clientes allá afuera. Ahora, fíjate que acabas de tocar un tema importantísimo en el tema de la comunicación y el tema del marketing, la creatividad. Por ahí dicen que eso se nace con ella, tú lo aprendiste. ¿De dónde crees que sacas este ingenio para tantas cosas que haces? No, la creatividad definitivamente es un don, pero la creatividad se trabaja, ¿no? Es decir, tú puedes tener el don de ser bueno para algo, puedes ser muy bueno en andar en bici, pero si no te subes a una bici no lo vas a desarrollar. Y yo creo que la creatividad es igual, y la creatividad se desarrolla leyendo, hoy escuchando podcast, viendo programas creativos, disfrutando de publicidad que se hace en otros lugares, pero además se desarrolla viviendo, se desarrolla viajando, se desarrolla conversando. Nunca sabes en qué momento viene tu siguiente idea. Y cuando estás pensando en un cliente y la creatividad se vuelve una tarea porque tienes una semana para desarrollar una campaña. No, y que no sabes si vas a tener el tiempo para desarrollarla, que esa es la otra, ¿no? Es encerrarte, es decir, le voy a dedicar 4 horas de mi día hoy solo a desarrollar esta idea, a escupir ideas, lo que se venga, mejor si tienes compañía, un brainstorming, y de lo que vas aventando alguien dice una idea chispa y dices,
ahí, y la cachas y desarrollas, ¿no? Cuando trabajas en función al cliente, muchas veces es más fácil porque tomas los valores del cliente, ubicas tu mercado meta y a lo mejor el cliente te dice, oye, hoy para mi campaña quiero resaltar este valor, generas creatividad alrededor del valor en puente con el mercado al que quieres llegar, lo hace mucho más fácil. Tu primer negocio creo fue en sus marcas, si no estoy mal, esta agencia de publicidad que pusiste, y recuerdo en concreto algo muy importante para mí, que para mí fue pues un ícono de lo que estabas haciendo. Aquella vez que nos mandabas una canasta de naranjas. De naranjas, sí, que decía, tenía una etiqueta cada naranja y decía, sácanos jugo. Sácanos jugo. Sí. Me acuerdo perfectamente del tema, porque yo me acuerdo que llegó, pues un cliente cuando quieres que te atienda y demás, pues a lo mejor le mandas una botella de vino, una canasta de productos, le mandas, no sé, una botella de licor. Tú mandabas, no sé, creo que era 1 kilo de naranjas, si no estoy mal. Muy chistoso, pero la verdad es que te llamaba la atención. Yo me acuerdo, veía el tuyo y decía, esto está completamente distinto. Sí, claro, y es de lo que se trata, de romper con lo tradicional, de salirte un poco de la caja. Y esa es la prueba de que la creatividad no necesita grandes presupuestos. ¿Hace cuántos años de esto? ¿15? 15, fácil. 15 años. Y todavía te acuerdas, yo que la canasta de naranjas me costó a lo mejor 30 pesos. Es jugar en cómo quieres que el cliente se acuerde de ti como agencia. Que eso es una barrera que se ha ido rompiendo poco a poco. Antes había la idea de no. Uno como publicista no se anuncia. Uno como consultor en publicidad y en marketing, que el boca a boca sea el que te recomiende siempre. Y claro, es importante, pero hay que abrir la puerta. Santo que no es visto, no es adorado, bien dice el dicho, ¿no? Entonces, sí, estuve con Tomás Perrín 6 años. El espectro de lo que yo le aprendí a ese hombre es... ¿Tu mentor? ¿Tu mentor? Un gran mentor. Eventualmente, como toda relación comercial, llegó el momento en el que cada uno necesitaba ya tomar su camino después de muchos años y abro en sus marcas. Ya como mi primer proyecto independiente, sin un socio, sin un soporte, pero ya con la experiencia de haber manejado marcas como Foxploration en su momento. Nos tocó inaugurar la Macroplaza que hoy conozco. Juana Innovadora, creo que fue la Juana primera. Innovadora, en la primera edición nos tocó participar de la primera etapa del desarrollo, muchos desarrollos inmobiliarios, y es con Tomás con quien entro a turismo, porque agarramos de Foxploration varios desarrollos inmobiliarios de la zona costa, hoteles, y terminamos trabajando con el Cotuco de Rosarito. Ahora, ¿tú nunca te habías enfrentado a la actividad turística antes, fuera de viajar? No, nunca. Ni siquiera eso. El turismo tiene una característica, pues que es finito. La habitación que no vendiste el día de hoy, la mesa del restaurante que no se llenó, el asiento del bar que no tuviste, pues ya se fue. El tour que no vendiste ese día, ya se fue. La oportunidad es hoy y es mucho más complicado que vender un producto físico que puedes ir a almacenar. Correcto, y para mí fue fácil entenderlo porque eso es la publicidad. Cuando yo entré a trabajar en Uniradio, eso era. El inventario de hoy que no se vendió, mañana ya no existe. Ya no existe, claro. Un spot de radio, de tele, que no vendiste hoy, un anuncio en el periódico que no vendiste hoy, mañana ya no existe y uno nuevo. Y eso es el turismo. La habitación de hotel que hoy se quedó vacía, nadie te la llenó. Mañana hay que vender una nueva, ¿no? Entonces, el aprender ese concepto de vender un poco el bien efímero, la experiencia, el intangible, es lo que te lleva a ser todavía más creativo. Tuviste una etapa, me parece, que te dio tu explosión de estar en Entravisión, un gran corporativo en Estados Unidos. Te invitan a participar con ellos como vicepresidente internacional, creo que era el cargo que tenías, y te abre un panorama totalmente en Estados Unidos y totalmente en México, en el que estabas haciendo lo de Uniradio, pero a mega gran escala. Sí, la verdad es que esa ha sido una gran oportunidad para mí, yo de tener mi agencia y de trabajar con varios clientes. Un día a mí se me ocurrió acercarme a la directora de Univisión y Telemundo en ese momento de la región y le dije, oye, ¿qué pasa si yo te empiezo a comercializar a ti tu plaza, nada más tu plaza, con destinos de la República? Yo pensando en que venía el CBX, que ahora existe, que iba a haber una explosión del turismo y que bueno, a destinos del país les iba a interesar anunciarse en San Diego. En ese momento yo solo pensaba San Diego, Tijuana, Pepe. Y me dijo que sí, lo empezamos a hacer. O sea, empezaste localmente. Empecé local, representando Univisión y Telemundo San Diego. Y lo empezamos a hacer muy bien, durante un año, tal vez un poquito más. Y yo, bueno, ya había trabajado en algunos corporativos, en Uniradio, en Cable Más. Luego ya tenía muchos años siendo independiente. Un día me habla esta directora y me dice, oye, quiero invitarte a que trabajes en corporativo. Le dije, no, gracias. No, es que yo tengo mi agencia. Soy dueño de mi tiempo, tengo mi agencia, no me hace falta nada. Me insistió como al mes y me dice, Gerardo, no seas
tonto, piénsalo, no te quiero para San Diego, te quiero proponer para el corporativo. Le volví a decir que no. Y ella, porque es una gran amiga mía, me ha de haber querido mucho desde entonces, me insistió una tercera vez. Oye, que es muy difícil, déjame decir. O sea, las oportunidades se presentan una vez en la vida, quizá dos, en áreas, y si no las tomas se te van. Sí, entonces me dijo, es la última vez que te lo voy a proponer. Quiero que seas vicepresidente internacional para el corporativo. Si me dices que sí, te voy a llevar con el dueño y tú dime cuánto quieres ganar. No, bueno. No me quedó otra más que aceptar. Me invitó al corporativo, nos reunimos con el dueño, que en paz descanse también, de Entravisión, pero me recibió él directamente en su oficina y me hizo una entrevista que duró aproximadamente 4 horas. 4 horas de entrevista de trabajo. 4 horas de entrevista de trabajo. Es una presión impresionante. De las cuales, Pepe, 3 hablamos de vino. Bueno, traías la experiencia de Provino, por supuesto. Entonces resulta que el entonces dueño de Entravisión era un apasionado del vino. Y antes de preguntarme sobre el mercado en México, sobre el potencial de turismo, sobre cuánto yo podía vender, empezamos a hablar de vino. Yo entiendo que a esos niveles seguro me estaba leyendo. Ah, sí, por supuesto. Seguro. Tu vocabulario, la forma de relacionarte, las conexiones, claro. Sí es, entonces después de 3 horas de hablar de vino me empezó a preguntar números, mercado, ventas, duro. Y salí de la entrevista sin saber qué iba a pasar. Le pregunto a Margarita, ¿cómo nos fue? Me dice, pues yo creo que bien. 4 horas después. Bueno, para empezar, el dueño de un corporativo que incluye ¿cuántas estaciones de radio? 52 plazas en Estados Unidos tiene Entravisión el día de hoy y cada plaza tiene una combinación de televisión, radio y propiedades digitales. Wow, es una cantidad impresionante de medios. Te aceptan en el corporativo y te me haces nacional. Me acuerdo que fue un tiempo en el que no te veíamos como amigos. Sí, así es, pues de repente me contratan y cae en mi responsabilidad representar estas 52 mercados en Estados Unidos y armar campañas para clientes en México, ¿no? Y es donde me empiezo a explorar y me doy cuenta que el cliente número 1 iba a ser el turismo, porque ¿qué otra industria en México estaría interesada en invertir para que gente que vive y trabaja en Estados Unidos se entere de su existencia, ¿no? Me topo con el turismo y es cuando ligo a cuando habíamos trabajado con los Cotucos, cuando habíamos trabajado con Secture Baja California, y entonces empiezo a usar esa experiencia sumada a mi experiencia de medios para armar toda una nueva carrera en una industria que estaba combinando de manera novedosa para mí. Fíjate que es curioso porque conociendo cómo se maneja la parte promocional en el turismo, luego de repente mucha gente dice, oye, fulanito estado, fulanita ciudad, fulanitos hoteles, no veo que se promocionen. Bueno, a ver, permíteme, pero la promoción no es en tu lugar de origen, es para atraer a la gente, para moverla. Y bueno, tú te empezaste a relacionar con secretarios de turismo de los estados, con el secretario de Turismo Nacional, con el fideicomiso, con el Consejo de Promoción Turística de México. Te fuiste a gran escala. ¿Cuántos estados llegaste a venderles? Llegué a trabajar con 20 de los 32 estados de la República y logramos trabajar durante muchos años con el Consejo de Promoción Turística de México, que en paz descanse también, y con la marca País. Oye, todavía lloro con ello, pero bueno. Sí, y con la marca País de México, ¿no? Que fueron tiempos de mucha promoción para el país. Se trajo la Fórmula 1 de regreso a México, se trajo el desfile de muertos, que al día de hoy se sigue haciendo en Ciudad de México, pero resultado de que habían traído a hacer la película de James Bond a la Ciudad de México. Sí, claro. Y era una etapa en la que desde el Consejo de Promoción Turística y Marca País se alentaba además a los estados a hacer turismo. Si Baja California presentaba un plan internacional, pues iban uno por uno. Sí, era cuando ponía un peso el estado y ponía otro peso la federación. Correcto, siempre y cuando pusieras la marca México. Más lo que la federación invirtiera por sí mismo, ¿no? Claro, o de repente había planes tripartitos, donde era la federación, el estado y una aerolínea, o una cadena hotelera, o un tour operador. Entonces armabas planes de promoción para los destinos de verdad increíbles, pero era una labor titánica porque algo que pasa con la publicidad es que pocas veces te la piden, ¿no? Es decir, muy pocas veces a un medio le llaman y le dicen, oye, me anda sobrando una lana ahí, ¿por qué no vienes y me propones una campaña? Había que inventárselas. Y ahí es cuando ves la oportunidad para tú independizarte de nuevo, porque la creación de tu empresa Media Index, para mí es algo que lo hiciste como naturalmente, no solamente en la venta de medios, incorporando nuevos conceptos, relaciones públicas, organización de eventos, participación en ferias y exposiciones, te fuiste a conceptos mucho más amplios. Sí, claro, lo que pasa es que cuando tienes esta mentalidad de crear y de hacer,
y de vender, estás viendo cosas nuevas todos los días y es imposible no querer participar de ellas. Yo podría armarte un concepto mucho mejor, pero no te lo puedo ofrecer porque estoy atado de manos a quien me tiene. Tú representas una empresa. Así es. Determiné el poder cerrar ese capítulo con Entravisión, a quien le voy a estar agradecido siempre, y con quien después tomé ya un contrato de representación externa. Es decir, abro Media Index y lo que hacemos con Media Index es incorporar ya un portafolio de medios y de servicios. Por ejemplo, si antes el estado de Oaxaca era mi cliente y yo lo único que le vendía era publicidad en los medios de Entravisión, hoy como Media Index podía llegar con el mismo estado y decirle, te puedo apoyar a hacer una gira de medios, a hacer una presentación de destino internacional, a modelar tu participación en una feria internacional o a venderte una campaña que incluya muchos más medios para llegar a más mercados. Claro, que no necesariamente con los que estabas atados anteriormente. ¿Y de dónde se aprende tantas cosas? Porque luego la gente solemos ser como, pues diría que miedosos en incursionar en nuevos temas. Yo creo la primera vez que me dijiste, entonces no era campaña de relaciones públicas, que no sé si creo que era Yucatán. Dije, Gerardo no estaba en relaciones públicas antes, de repente tienes que hacer cosas como esas. Una cosa te va llevando a la otra y el mismo dinamismo tanto de la industria de la publicidad como de la industria del turismo te llevan a tener que aprender y a tomar cursos y a aprender de la gente, pero sobre todo a hacer alianzas estratégicas. Te vas encontrando con gente muy profesional en el camino, te vas encontrando con gente talentosa, gente inteligente y es inevitable terminar haciendo alianzas o terminar haciendo equipo para poder hacer cosas más grandes para los clientes. Vas entendiendo la conexión con la gente. Finalmente una puerta te abre otra, y si una puerta se cierra la abres a través de un tercero y de alguna manera conectas todo. ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor éxito? Y yo sé que pues eres muy joven todavía, te faltan muchas cosas por hacer, pero si tuviéramos que determinar un éxito hasta el momento, ¿cuál es? Yo creo que mi mayor éxito hasta el día de hoy ha sido el aprendizaje de todos estos años, porque mi carrera profesional ha estado llena de éxitos. Yo he ido triunfando en lo que he emprendido a base de trabajo. De repente me tocó dar el otro día una charla para universitarios y el nombre de la charla era Intenta, cae, repite. Claro, porque todos caemos, caemos en algún momento. Y así como hoy te platico de cosas que me han salido muy bien, bueno, ha habido negocios en los que no me ha ido bien. Y creo que mi mayor éxito es que hoy sé más que ayer y que hay cosas hoy en las que ya no me equivocaría, en las que me equivoqué ayer. Y que hoy es más fácil levantarse de una caída, definitivamente. Claro, y es más fácil porque te sacudes y te levantas, ¿no? Y si entiendes que lo que hay que hacer es seguir caminando. Y hay que quitarse el polvo y lo que siga. Y ese fue un gran aprendizaje de mi abuela, que era una mujer dura, a la usanza de antes, que me decía, llorando no ganas nada. ¿Qué te hace falta hacer, Gerardo? ¿Para dónde vas? Fíjate que lo que me hace falta es tal vez construir con solidez la tercera etapa de mi vida. Creo que he vivido, y dividiéndolas en los 20, ¿no? Mis primeros 2 etapas de 20 años muy bien, de manera feliz, exitosa, pujante. Me acabo de casar. Con una mujer maravillosa, una además. mujer maravillosa que conoces. Pero yo creo que parte importante para mí hoy es consolidar esta familia y consolidar mi empresa también. En la misma tónica de lo que ya haces. Sí, así es. No me quiero despegar del turismo. Traemos por ahí un par de proyectos inmobiliarios en el corto y mediano plazo, pero pensados en turismo. Traemos un proyecto de turoperadora pensado en turismo, pero el grueso de mi actividad profesional quiero enfocarlo en hacer lo que me gusta, que es campañas de promoción turística para destinos nacionales y ojalá y podamos crecer hacia global. Claro, se nos acabó el tiempo, se nos pasó volando el espacio. De verdad te agradezco mucho la conversación porque creo que se aprende mucho del tema. Digo, yo que soy amigo tuyo desde hace muchísimos años, desde aquella época que dijiste que te fuiste a Cable Más, o sea, hace no sé cuántos ya. La verdad es que he visto tu crecimiento y de verdad te felicito porque es una persona que, como dices, finalmente pues sigues aprendiendo, sigues en el camino y sigues haciendo cosas. Muchas gracias por acompañarnos aquí platicando con Pepe Velar. Pues ahora estamos desde los jardines del Hotel Lucerna, aquí con un restaurante que me encanta, por supuesto, para desayunar y comer. A todos nos encanta para venir a eso. Y por supuesto que nos vamos a seguir viendo con más conversaciones con amigos que obviamente tienen mucho que compartir, como Gerardo Alcalá del Muro, que nos acaba de platicar una experiencia maravillosa. Gracias por acompañarnos el día de hoy.